Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos aquí arrancando de nuevo con La Máquina de Pensar en una semana dedicada a una frase media retórica, la violencia. Están nosotros haciendo alusión un poco a aquella película de, ahora no me acuerdo de quién era, aquella película muy famosa con bueno, tampoco me acuerdo con quién era, John Boyd era uno de los actores, y el otro era Burt Reynolds, y el director no me acuerdo quién era, ya me voy a acordar. La violencia está en nosotros, a una semana dedicada a tratar de reflexionar sobre la violencia. Ayer estuvo con nosotros Gabriel Kaplun, hablando sobre la violencia está en nosotros, la palabra de los actores educativos, un libro que trata sobre la violencia en la educación. Leímos también el inicio de este documento que vino del Poder Ejecutivo, Estrategia por la Vida y la Convivencia, ante todos los problemas de violencia que agitaron este año, particularmente en Uruguay. No sé si fue el más violento, pero sí que fue el más, el que impactó más. En la fundamentación de este documento, Estrategia por la Vida y la Convivencia, se dice sin duda que estamos desde hace varios años ante la emergencia de la violencia como problema prioritario para la población, una violencia que emerge con fuerza, resultado de largos procesos acumulados de exclusión y que se expresa en muy variadas maneras, algunas muy públicas, otras más privadas. Entre ellas destaca el documento la violencia en los espectáculos deportivos, la violencia sistemática hacia los espacios públicos, ¿no? la agresión, la rotura en espacios públicos, el fuerte aumento de la violencia contra las personas en robos y asaltos, la violencia entre alumnos y profesores en escuelas y liceos, que es lo que tratamos ayer, la violencia silenciosa en el hogar contra las mujeres, los niños de tercera edad, los accidentes de tránsito y al final dice los sucesos ocurridos, aunque aislados, ellos en el sistema de salud. Y culmina esa enumeración, este documento, diciendo todo ello va en la línea de una pérdida de respeto por la vida humana y de la convivencia ciudadana, y ese es el corazón del problema que la sociedad uruguaya debe enfrentar, ¿no? Y obviamente se trata de un documento de 15 páginas, vale la pena leerlo porque tiene un enfoque que me pareció muy acertado para tratar el tema de la seguridad ciudadana, hacer el énfasis en la estrategia por la vida y por la convivencia. Bueno, uno de los últimos ítems es los sucesos ocurridos, aunque aislados ellos, en el sistema de salud. Obviamente esto hace a el caso de los enfermeros asesinos, que fue muy impactante, pero también, supongo yo, esto no lo dice el documento, a momentos de violencia que se ven a nivel en el sistema de salud, a nivel de atención médica o por parte de los usuarios. En fin, vamos a hablar del sistema de salud, vamos a hablar de la medicina desalmada, aportes a una polémica actual, dice este libro que está reeditado, es la segunda edición. El autor es Álvaro Díaz Berenguer. Estoy aquí con Nano Pereyac en controles de emisión. ¿Cómo le va, Nano? Y estamos con el Flaco Germán en la puesta a punto, y estamos con el doctor Álvaro Díaz Berenguer aquí en estudio. ¿Cómo andas, Álvaro? Muy bien. Engripado, pero bien. Bien. Álvaro Díaz Berenguer va a salir con fuerza a morder la cancha acá, va a salir a tratar de hablar de la medicina desalmada. Se trata de un libro que editaste en el 2004, pero que de alguna forma hiciste como una especie de pronóstico, de pensamiento, tratar de buscar explicaciones a lo que estaba ocurriendo en la medicina. Sí, señor. Y se mantiene ese pronóstico después después de un par de años. Nosotros en la práctica cotidiana nos topamos con una realidad que fue de alguna manera la forma en cómo de alguna manera fuimos encauzando nuestra formación, pensando en una forma de trabajo, y cuando uno va desempeñándose como médico en la sociedad actual, se empieza a topar con una enorme cantidad de dificultades y la pérdida del objetivo fundamental, que era mantener una relación con el otro amigable, de confianza, amena, en donde se trabaje construyendo de alguna manera en conjunto con el enfermo su salud. Y en realidad nos vemos despojados de esa posibilidad por un montón de injerencias culturales, fundamentalmente, que hacen que la tarea del médico y la forma en cómo se siente también el enfermo cuando es atendido en este sistema lleva a la descomposición del objetivo primario, que es
hacer el bien. O tratar de sanar, tratar de, o por lo menos de conducir un proceso de sanación, digamos, ¿no? de salud, ¿no? Que no siempre está claro que, o a veces se carga, me parece a mí, en que el médico va a dar la salud, y cuando en realidad me parece que conduce un proceso para que el paciente salga de ese estado. Te voy a decir algunas cosas de acuerdo a cómo vos empezaste esta audición, que ya, bueno, hace 8 años de la publicación del libro, no lo he releído y no recuerdo muy bien ni siquiera los capítulos, pero te voy a decir algunas cosas que creo que vienen muy bien. Cuando vos decís la violencia está en nosotros, en realidad lo que está ocurriendo es el desconocimiento del otro. Yo creo que el fenómeno cultural de esta sociedad occidental, pero no es un fenómeno uruguayo, es un fenómeno global, es un individualismo exagerado, una primacía absoluta de lo utilitario, y donde el otro es un medio para conseguir determinados fines y no un fin en sí mismo. Y en la medida que eso ocurre, aparece el desconocimiento del otro, la cosificación del otro, la transformación del otro en objeto. Y tratando de hacer siempre una medicina científica y objetiva, lo único que uno logra es que el otro, transformado en objeto, sea violentado. Y aquí el tema fundamental, la inclusión o la exclusión del otro. En la relación médico-paciente de hoy en día, el fenómeno de la exclusión es habitual. ¿La exclusión en qué sentido? Porque a nivel social ya sabemos un poco lo que sería la exclusión de ciudadanos uruguayos que están excluidos o se encuentran excluidos parcialmente del sistema. Pero dentro de un sistema de salud, cuando van los pacientes, ¿cuál sería la exclusión? La exclusión es que la burocratización, cuando llegan simplemente al escritorio donde se dan los números para ser atendido, ya se lo trata como un número y no como un individuo. Se lo desconoce muchas veces en sus ansiedades, en lo que viene a buscar, y simplemente se le entrega un número y se lo hace esperar en una sala llena de otras personas que ni siquiera conoce, y cuando entra el médico se lo atiende en 5 minutos y no hay tiempo realmente para que el médico advierta quién es la persona que tiene adelante. En todo este proceso, estoy haciéndolo muy resumido, pero hay una calecita de especialistas mediante en donde se va rotando, cada uno ocupándose un pedacito del enfermo, como si fuera una máquina que tiene por un engranaje y después un tornillito y después... y la complejidad del ser humano como un todo se pierde. Vos decís ahí, una de las cosas que me llamó la atención acá en el libro, es que hay, digamos, entre la visión científica del médico y la visión que trae el paciente, que es, lo decís vos, es mágica, es mítica, es emocional, no se puede desconocer. Normalmente una visión intenta como aplastar o apurar o pasar por encima de todo eso. Decís que ninguna de las dos debería invadir a la otra, y que el médico debería tratar de usar los mecanismos de la magia, usar los mecanismos de la magia, no, o sea, la visión mágica que tiene el paciente, la visión mítica. Por ejemplo, ponerse un ejemplo de que el sufrimiento está bien si se corta para sanar algo, o si hay un medicamento que hace bien, entonces mejor tomar 2, ¿no? Hablas o para el corazón el remedio digital, decís, entonces todo el mundo quiere tomarlo, ¿no? Sí, ahí hay un pensamiento como mítico de que, bueno, si algo me hace bien, tomo 2 veces o 3 veces y algo me va a hacer bien, en fin, y hay que tratar de conducir ese pensamiento. Hay quien habla de lo que se llama el modelo antropológico explicativo de la enfermedad. Cuando nosotros estamos enfermos, va más allá de lo que queremos o no queremos racionalmente, interpretamos lo que nos sucede y le damos de alguna manera explicaciones totalmente irracionales. Lo primero que piensa la gente cuando tiene una enfermedad grave es que ¿qué mal hice yo para tener esto, claro, esto que estoy padeciendo? ¿Por qué yo? Busca inmediatamente argumentaciones que están fuera de lo racional, tanto para explicarlo como para luego buscar la curación. Y dentro de esas formas irracionales de manejar la enfermedad, se encuentran incluso las medicinas alternativas.
Dentro de lo que hace el médico, con su cabeza muy rígida y apegada a lo que estudió, tiene un modelo estrictamente científico de la enfermedad. Y todo lo que le sucede al individuo trata de explicarlo sobre la base de un modelo racional, estrictamente racional. Le cuesta mucho salir de ese esquema y meterse realmente en lo que le está sucediendo al individuo desde el punto de vista espiritual. Porque hay un montón de explicaciones que el individuo enfermo lleva consigo, que son incluso religiosas, a pesar de que no sea creyente, llega a pensar en determinadas situaciones como la existencia de Dios en momentos críticos. Y esto a nosotros nos cuesta, los médicos nos cuesta mucho meternos en ese modelo antropológico y traducir nuestro esquema científico, nuestro modelo científico de la enfermedad, y adaptarlo a ese individuo. Hay una publicación norteamericana hace unos años atrás que mostraba cómo los médicos, incluso los médicos cuando estábamos enfermos, de alguna manera acudíamos al mismo tipo de solución mágica, dejando de lado todo el conocimiento racional que se había aprendido durante la carrera. Es que el pensamiento irracional lo tenemos todo, digo, ¿no? Lo podemos tapar o no, digamos, los niños evidentemente lo tienen y es muy transparente, ¿no? Pero después tenemos la idea o la fantasía de que eso desaparece con el pensamiento racional y no es así. Y cuando no se atiende a esa situación, que es lo que forma parte del espíritu del individuo, la medicina desalmada se refiere a tratar de renovar el alma como concepto que debe ser tenido en cuenta a pesar de la racionalidad de la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando se desconoce esa espiritualidad, la relación se transforma en violenta. Este es el tema tal vez más importante. Cuando el individuo que pide ayuda no se entiende por dónde viene esa ayuda desde el punto de vista de su concepción espiritual, es muy difícil dársela. Y el individuo se siente solo, aislado, tratado como cosa. Agredido. Una cosa que me sorprendió en la medicina desalmada es que vos precisamente tratás de analizar el concepto de alma. Y yo empecé hablando de estrategia por la vida, la convivencia, la violencia, y puede parecer que no tiene nada que ver, pero bueno, Álvaro Díaz Berenguer habla del alma. Yo voy a dar un ejemplo. Sí, a ver. Cuando una persona no está presente físicamente, nosotros igual la tenemos presente. Esa presencia en la inexistencia es el alma. Y yo creo que por ahí lo nombro. No hay cosa que quede más claro, pero más claro, que los desaparecidos. El desaparecido es una persona que está pero no está, que ni siquiera se la pudo enterrar. Claro. Ese individuo, esa alma errante que los griegos necesariamente tenían que enterrar el cuerpo para que no anduviera por allí, es lo mismo. Sí. Llevan 2000 años de diferencia, pero seguimos estando exactamente en la misma posición. Y no hay nada que genere más violencia que un desaparecido. Vos acá en un momento preguntás, una vez me preguntaron, doctor, ¿usted donaría sus órganos para trasplantar a otra persona? Y ahí escribís tu primera reacción, ¿no? De que dudaste, de que obviamente pensaste, y empezás a hablar de una especie de fantasma o de yo doble que podría ser el espíritu. O sea, para decir con esto que la palabra espíritu no puede ser desterrada como hay una idea, y lo mismo que la palabra alma. Incluso llegás, y permitime nada más porque quiero leer esto nomás, hablar de alma colectiva, y tratás de analizar el tema del alma colectiva, y decís al final, la ausencia del alma colectiva va en paralelo con cierto grado de desorganización política y jerárquica de la sociedad, con deterioro moral y por ende con aumento del fenómeno de la corrupción y de la insensibilidad por las desgracias del prójimo, y va en paralelo con el aumento de la delincuencia y de la violencia social. Te voy a añadir una frase de Heidegger, que no sé si por ahí la digo. Dice: los seres humanos habitamos en el lenguaje, habitamos en la comunicación, y la comunicación se basa en dar por supuesto la existencia de un otro y de un alma. Sin esa preexistencia es imposible el lenguaje. Si nosotros desterramos la existencia en la inexistencia, es todo violencia.
Es todo utilidad, todo máquina, todo cosa, todo objeto. E incluso vos lo que decís también un poco más adelante, que al desterrar, digamos, la palabra espíritu, al desterrar la palabra alma de la cuestión esta científica médica, resurge en la idea de un yo robótico, o sea, la idea de que igual la eternidad surge por otro lado, de que cuando las máquinas funcionan, cuando los trasplantes genéticos funcionan, no sé qué, entonces la fe se traslada, no es que desaparece tampoco la fe o esa creencia en el espíritu. Pero Álvaro Díaz Berenguer, si te parece, después de la pausa continuamos acá en La Máquina de Pensar conversando sobre este libro que está siendo reeditado, La Medicina Desalmada. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá con el doctor Álvaro Díaz Berenguer. Estamos conversando sobre su libro La Medicina Desalmada, editado en Trilce, Aportes a una polémica actual. Tiene un prólogo, hermoso prólogo de José Pedro Barrán, el patriarca de la historia uruguaya, casi diría. Álvaro, estábamos conversando antes de la pausa sobre estos conceptos que han sido como erradicados o desterrados, que es el concepto de alma, de espíritu, dentro de fe. O sea, la propia idea de la fe está como desterrada, digamos, en el análisis, en la conversación, en el sistema de salud. Esto puede parecer muy filosófico, ¿sí? Te voy a contar, yo pasé toda la carrera hablando de salud, porque obviamente hablamos todo el tiempo de salud. Claro. Pero nunca me había percatado del origen de la palabra, de la etimología de la palabra. La palabra salud proviene de estar salvado. Y estar salvado significa tener esperanza. O sea que, en última instancia, cuando uno habla de salud o de una persona sana, es una persona esperanzada. Cuando alguien saluda, le está diciendo a otra persona, te estoy dando salud, que es lo mismo que a Dios, o ve con Dios, ve protegido por Dios. Claro. Desde ya te quiero confesar que soy ateo, pero estas cosas están en la base del fenómeno de la salud y la enfermedad. Por tanto, cuando uno no atiende a esa esperanza, no está realmente enfocándose en la salud. Ahora, eso te pregunto desde el punto de vista, digamos, médico, práctico. Estoy pensando de la misma forma que estuvimos hablando ayer con Gabriel Kaplún, que los docentes de secundaria que se ven desbordados, en sus análisis, surgían algunos docentes que decían, yo no soy policía para andar haciendo esto, y otro decía, yo no soy psicólogo para andar haciendo. O sea, entonces hay una reacción cuando toda la institución no anda bien, a recluirse en el papelito y decir, bueno, yo soy profesor de geografía, voy a dar solamente esta hora de geografía. Yo soy, no sé, analista de no sé cuánto y voy a hacer esto solo. Las primeras décadas del siglo XX se hablaba del sacerdocio de la medicina. En las últimas décadas del siglo XX se habla de lo ridículo del sacerdocio de la medicina. Quiero decirte, el sacerdocio de la medicina surge, de alguna manera, porque el médico vino a reemplazar, y eso José Pedro Barrán lo explicita muy bien, al religioso. Viene a reemplazar al sacerdote. Pero este aquí que en las últimas décadas han ocurrido cambios culturales que llevan a el menosprecio de esa actividad. El médico tiene que estar para los aspectos objetivos, científicos. Ahí es donde realmente tendría, decir, las últimas décadas, ¿no? Sí, le viene el prestigio, le viene, digamos, el reconocimiento y le viene incluso el éxito. El éxito. Exactamente. No en el terreno de lo sacerdotal. Que se menosprecie. Porque es muy fácil de alguna manera atender, y no es nada fácil. Sí, o no, al contrario, es muy difícil. Capaz que es más fácil dedicarse a la telecirugía. Pero que además que el sistema no está previsto para que eso se atienda. El sistema está hecho exclusivamente para la atención del individuo como objeto. No está previsto como individuo que tiene un alma. Sí, y que tiene una fuerza, digamos, y tiene
ese pensamiento mítico, ese pensamiento mágico. Vos haces un análisis acá, una página, pero a mí me sorprendió el análisis de Sigmund Freud y de su enfermedad. Freud tuvo 17 años con una enfermedad que él decía que era cáncer, y cáncer de mandíbula, de boca, bueno, murió por ello, y aparentemente después se hicieron estudios y no surge que eso fuera real, digamos, que aparentemente tenía otro tipo de enfermedad, una especie de carcinoma no sé cuánto, pero que no era exactamente cáncer, y que no solo Freud creyó desde el pique, él pensó que ya era eso, ¿no? Y que era muy malo, sino que impregnó con ese pensamiento mítico a sus médicos. Después vinieron otros médicos y dijeron, no, vos, Freud, mirá que no era por ahí, pero él no hizo caso. O sea, ahí estamos hablando de una mente científica, no religiosa, obviamente atea, y impregnó como paciente, en este caso claro, una persona muy fuerte, una personalidad, pero te quiero decir que existe esos pensamientos. Es que el médico se comporta cuando está enfermo exactamente igual que cualquiera de los pacientes que atendemos, claro, sin dar lugar a su racionalidad. En este caso pensar que bueno, lo peor, no me tocó lo peor y dictaminarlo, y estuvo 17 años con esa enfermedad que donde fue a intervenirse los últimos 3 años 10 veces y siempre sin ningún éxito. Es que el inconsciente también existe. Sí, sí lo sabría Freud. Bueno, yo creo que también parte del pensamiento mágico o los propios, digamos, medicinas alternativas que hay y todo eso, se manejan, pienso yo, con la fuerza del inconsciente, ¿no? Entonces yo te puedo hacer tragar un sapo rehervido, no sé cuánto, y eso impresiona, primero que te impresiona, te impacta, y eso genera un impacto en el inconsciente. Lévi-Strauss tiene un capitulito precioso, no me acuerdo ahora dónde está publicado, que se llama La manipulación simbólica del órgano, en donde se ve y se analiza cómo un curandero latinoamericano trabaja con una mujer parturienta en lo que es la manipulación, en ese caso simbólica del útero. Claro. Y es espectacular porque lo que está haciendo es reforzando aspectos espirituales como para que el parto se lleve a cabo de la mejor manera. Tal vez uno de los temas interesantísimos es el parto. En este libro no lo digo, pero en lo que estuve trabajando últimamente sí. Esta concepción espiritual es fundamental para el parto. El parto sin dolor, la necesidad del parto sin dolor surge justamente por la transformación muchas veces de la mujer en objeto, en donde no se atiende la felicidad que puede significar el parto. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Y que se atiende como cuerpo, digamos, y se atiende... Lo manejan muy bien las parteras y los obstetras y saben de lo que estoy hablando, pero en la medida en que uno busca, por sobre todas cosas, la racionalidad y la objetividad, desconoce muchas veces un montón de cosas que trae la mujer y que son fundamentales de manejar para que el parto se lleve a cabo de la mejor manera. Para poder conducir de nuevo, conducir un proceso, claro. Todo esto puede sonar, quizás suene igual que la charla de ayer con Gabriel Kaplun, digamos demasiado abstracta, porque con Kaplun estuvimos hablando acerca del sentido de una institución, cuando se pierde sentido, ¿no? En este caso en la enseñanza media, secundaria, entonces todo lo demás deviene una serie de cosas que se desorganizan, pero porque la gente no sabe exactamente por qué está ahí, ¿no? O sea, los estudiantes no saben por qué están ahí, para qué, ¿no? Y los profesores no saben para qué están estudiando, entonces se pierde sentido, y salvo que alguien lo encuentre, digamos, en proyectos personales, eso como institución empieza a funcionar mal. No digo que pase lo mismo con el sistema de salud, pero con esto que quiero decir, que con esto que estamos conversando es para tratar de buscar, digamos, los orígenes, las causas de este estado actual de la salud, y en concreto de la violencia que puede haber en el sistema de salud. Hay de dos tipos. El año pasado, cuando viniste con José Portillo, había ocurrido los problemas entre los usuarios y los médicos. Me acuerdo que hubo un médico que le dijo a uno, para que yo te agarre en la mesa de operaciones o algo así, ¿no? Y hubo otro que lo atacó, en fin, un usuario que lo atacó. Se llevó a una cuestión súper violenta en ese momento que ni lo comentamos acá.
Pasaron los meses y ocurrió este caso de los enfermeros asesinos, que realmente hizo que Uruguay fuera tapa en todo el mundo, ¿no? Porque fue una cosa sorprendente, y en el cual aparentemente estas personas que hacían estos asesinatos hablaban de precisamente eso, de que los médicos son desalmados, que no sé qué, no sé cuánto, y que ellos lo hacían por en fin, por piedad. Por piedad, por eso, por piedad, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el homicidio piadoso está de alguna manera contemplado en la legislación. Y ampararse en eso, para ellos era muy importante. Yo creo que no es por piedad. Ajá, vos decís de una cuestión de defensa jurídica de su juez. Debe haber sido por salvarse. ese tipo de declaración. Ajá. Ese comportamiento está totalmente por fuera de lo que puede hacer un individuo vinculado a la salud en serio. Ese tipo de comportamiento es realmente un comportamiento criminal que se puede dar además en cualquier órbita. Lo que pasa es que en el terreno de la salud es particularmente brutal. Sí, claro. Es el lugar en donde ocurre. Pero fíjate tú que ahora un individuo entró en Estados Unidos a matar con un en un cine. En un cine mató a 15 personas y casi mata a otras 50 y no mató más porque se le trabó el rifle. Este tipo de acciones son acciones criminales que se den en el ámbito de la salud, es lo que de alguna manera llama más la atención, porque existe en el terreno de la salud este tema del fenómeno del desalmado. Es la existencia de una tensión desalmada la que hace que este tipo de crimen tome mucho más fuerza y se preste muchísimo más atención. Pero no será, digo, porque que es porque viene, digamos, el mal o el asesinato viene por donde menos lo esperás, que es por donde tenía que venir la salud, por el lado de en un lugar que, digo, porque en este caso no se descubrió enseguida, ¿no? Tardó tiempo. No, te cuento que yo creo que esto tiene que ver con un tema que es realmente crítico, que tiene que ver con el fin de la vida y la tensión del fin de la vida, de lo que es de alguna manera, entre comillas, lo que se conoce como eutanasia, que está tan en boga y que es tan difícil de opinar, porque es muy difícil de opinar, en un sentido o en otro sentido. Y como este tema está realmente en un problema todavía de no buena resolución, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista ético, yo creo que esta situación particular que con estos enfermeros puso sobre el tapete de nuevo el tema con una violencia brutal. Ese tema, sí, con una violencia brutal, sí. Pero vos decís que eso fue aislado totalmente, o tiene que ver, digamos... No, yo creo que está totalmente aislado, no tiene nada que ver. Pero en general un acto de violencia, esto lo hablamos por lo de ayer, ¿no? O sea, no tiene por el sistema educativo, pero había una frase de no sé quién que decía que un acto de violencia, ¿no?, cuestiona la institución. Sí, te voy a decir dos otras cosas. Hay un tema que es también de hoy en día en todo el mundo, que es la agresividad para con las personas incapacitadas. Y este fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. ¿Y por qué sucede? Por la cosificación. Y es muy fácil que el individuo sea transformado en cosa y que en las instituciones los individuos que tienen problemas psicológicos fácilmente se descarguen contra estos inválidos, de alguna manera, para llamarlo. Y yo creo que aquí sucedió algo de eso. Estos individuos que tienen problemas psicológicos se descargaron contra gente que no tiene realmente posibilidades de... ¿Y qué pasa? Les molestaba, porque significaban trabajo, tenían que estarlos atendiendo, seguramente higienizándolos, en fin. Perdón, estoy presumiendo, ¿verdad? No, pero eso se habló de que, viste, que ocurrían los fallecimientos al final de la jornada, que era el principio de la otra, pero, en fin, una serie de cosas. Yo estoy presumiendo, pero lo que yo estoy seguro también en mi intimidad, que esto no es por piedad. Sí, correcto. Porque por piedad, primero vamos a saber realmente de qué se trata. Si una persona que está de alta y la mato, ¿perdón, de qué estamos hablando? Esto no es piedad. Esto no se trata de piedad. Sí, correcto. Entonces vos decís que, digamos, pensándolo por otro lado, digamos, y más allá de que es un caso excepcional y que estamos hablando de gente que está por fuera de sus cabales, en el fondo de, digamos, de este asunto, rememos por donde rememos, estamos hablando con gente que ya fuera. cortó
muchos lazos con los otros, ¿no? O sea, que esa es la locura, estar fuera de los cabales, ¿no? Pero este tema de la definición de la vida y de la muerte en el momento actual, en la cultura actual, en la medida que se trata a los individuos como objeto, se transforma realmente muy dificultosa. Mira lo que está sucediendo por unas declaraciones que hizo un profesor de pediatría, Jaqueto, que es una excelente persona, y un tipo muy dedicado a la tarea de lo que hace, muy preocupado por los niños, que dijo, deberíamos discutir la viabilidad de los niños por debajo de determinado peso. Y eso generó una marabunta brutal, pero una marabunta brutal. ¿Y qué pasa? No tenemos, por el momento, definición científica del comienzo de la vida y del fin de la vida. Y se trata, por todos los medios, de buscar una línea de demarcación. Y la única línea de demarcación que hasta ahora hemos tenido fue en el caso de la muerte cerebral por necesidad de los trasplantes. Pero mira tú... Pero se marcó esa línea que antes no existía esa línea, digamos, ¿no? Era otra la línea. Hace 100 años era, cuando dejaba de respirar una persona, era la respiración. Después aparecieron los respiradores y la muerte cuando dejaba de respirar no nos sirvió como definición. Claro. Bueno, cuando deje de latir el corazón, pero después aparecieron cosas que sustituían el funcionamiento cardíaco, incluso el trasplante cardíaco. ¿Y cómo hacemos ahora para definir la muerte de un individuo? Entonces, ¿qué tomamos? Bueno, la muerte cerebral, es decir, cuando el individuo ya sabemos que no se va a recuperar más a una vida plena, aunque estuviera ventilado, metido en un ventilador y haciéndole todas las cosas para que circule la sangre. Si está el tejido cerebral muerto, bueno, en estas condiciones debemos considerar. Pero ¿quién lo resolvió? Lo resolvió una comisión de individuos en Estados Unidos, de una universidad, que se pusieron de acuerdo para definir la muerte de esa manera, para poder autorizar los trasplantes. Es decir, que el avance científico y tecnológico llevó al cambio en la consideración de la muerte. Lo mismo está ocurriendo en la consideración del comienzo de la vida. ¿Cuándo comienza a vivir un individuo? Por analogía debiera ser cuando empieza a funcionar el cerebro. ¿Y cuándo empieza a funcionar el cerebro? ¿Estamos seguros de eso? Entonces, ahí empieza el embrión. Entonces, la mujer que no puede quedar embarazada, generamos embriones fuera de su cuerpo, solamente implantamos algunos y el resto, y bueno, el resto va a estar condenado a la muerte, pero son seres humanos que están condenados a la muerte y que los matamos para que alguno nazca. Esto es una realidad hoy en día. Y eso, desde el punto de vista ético, ¿tiene solución? Es decir, el desarrollo científico y tecnológico ha puesto las cosas en un nivel de definición que desde el punto de vista moral y ético nunca se había puesto el dilema. Y aparte se lo ha puesto en este nivel, pero después lo va a seguir moviéndose, porque esto no se va a parar ahora, digamos. ¿Pero qué pasa? Es el cerebro, pero porque no hay trasplante de cerebro, pero digo... Si hubiera, imagínate qué lío. Sí, eso va a seguir, digamos, ¿no? Pero Christian Barnard, cuando trasplantó al primer individuo, lo trasplantó antes de que se adoptara esa definición de muerte. Entonces, que el individuo es un homicida. Por otra parte, cuando yo atiendo un recién nacido prematuro, muy prematuro, cuanto más prematuro, más riesgo de que queden con secuelas bastante embromadas. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Yo voy a seguir haciendo vivir gente que tenga muchísimas secuelas? Eso es lo que quiero como padre, tal vez, o tal vez no. Pero ¿de qué depende la definición de vida o de muerte en un prematuro entonces? Yo creo que hay que discutirlo. Y no es una brutalidad, como se dice, ni una monstruosidad, como el pobre profesor de pediatría le dijeron por tratar de analizarlo. Porque esto hay que analizarlo. Hay que ponerlo arriba de la mesa. Sí, se politizó y se puso un titular terrible. Y aparte de un titular que casi era un minicuento, digamos, es una cosa microscópica. Ahora, una pregunta, y para terminar, capaz que una pregunta muy complicada. No es complicada, pero mira, más allá que estos enfermeros, asesinos, estaban fuera de sus cabales y todo eso, pero en el fondo de su actitud fue la de poder ellos definir cuándo se mataba, cuándo se terminó una vida y cuándo no. No hay una actitud, digamos, de soberbia que puede estar impregnando esa visión por todo lo que está diciendo, ¿no? No se sabe cuándo se muere, la línea se va corriendo. Cuando yo transformo al individuo en objeto, me transformo en fascista. Si tú me dices, estos individuos se comportan
con la supremacía del yo por encima de todas las cosas, sí. Pero ahí te está mostrando la enfermedad mental de estos individuos. Sí. Digo, sin duda que sí. La pregunta era si eso no era también una especie de un emergente de algo que pueda estar... Uno de los problemas que tiene la sociedad contemporánea es que está generando gente enferma por ponerles una zanahoria adelante permanente que es inalcanzable, claro, que lo lleva a la insatisfacción y al desconocimiento permanente del otro. ¿Qué es el desconocimiento de uno, no? Desconocer al otro en el fondo también es desconocerse uno mismo, ¿no? O sea, maltratarse, cuando uno maltrata mucho a los otros, en el fondo ya ha pasado de años de maltratarse a sí mismo mucho, pero eso es para otra charla. Álvaro Díaz Berenguer, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. La medicina desalmada es el libro que intentamos comentar. Obviamente, no sé si dimos alguna pauta, pero me parece que dejaste bien claro que, bueno, una especie de diagnóstico general de un estado de situación que, bueno, que está en movimiento. Tampoco quiere decir que esto sea de mal en peor, simplemente estamos atravesando una transición hacia no se sabe qué. Estamos en un periodo de ocultismo o de oscurantismo. Hay que esperar nuevamente el renacimiento. Muy bien, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a hablar con un escritor que acaba de sacar un libro que se llama De mal en peor, apuntes para una historia de la inseguridad. Roberto Araujo, ¿cómo andás? Muy bien, con un poco de frío, pero bien, ¿no? Bienvenido acá a La Máquina de Pensar. ¿Está en el norte usted? Estoy bien en el norte, sobre la línea divisoria. Estoy, para ser más preciso, a 30 metros, en este momento a 30 metros de la línea divisoria, ¿no? Ya tocando Brasil prácticamente. Tocando Brasil, pero no te me vayas para ahí, que caminamos en terreno brasilero. Queremos conversar con vos para hablar un poco, que nos cuentes este libro, De mal en peor. Vos ya editaste 2 libros antes, Cuentos y Poesías y El Jardín de la Titi, ¿no? Sí, o sea, debiera ser de la Tití. De la Tití. Una tía abuela que hizo parte de mi vida y quise dedicarle, de alguna forma homenajearlo. Edité 3 libros anteriormente. Y Los clavos de la cruz en Uruguay me faltó. Exactamente, Los clavos de la cruz en Uruguay el año pasado. En 2011. Y de mal en peor, apuntes para una historia de la inseguridad, ¿qué quisiste, qué intentaste lograr con este libro? Y intenté de alguna forma hacer un aporte al tema de la inseguridad que a mi humilde entender no ha merecido el tratamiento integral o por lo menos técnico que realmente merece. O sea, cuando nosotros escuchamos hablar del tema de la inseguridad, inmediatamente le adjudicamos a un tema estrictamente policial, y cuando podemos expandirnos un poco, un tema social, y constituye un fenómeno con ribetes históricos, con una concepción antropológica, con una serie de otros ingredientes que mereciera una materia aparte. Entonces intentamos hacer un encare de alguna forma histórico, planteando una comparación con lo que podría ser el fenómeno del bandolerismo social, un tema que lo planteó Eric Hobsbawm, como el fenómeno que sucede como reacción al pasaje de una sociedad de estructura feudal a una sociedad de estructura capitalista, y se dan fenómenos tales como puede ser en el Far West el cowboy, el guaso en Chile, el llanero en Venezuela, y el cangaceiro, como el caso de Lampião. Lampião. Acá mencionás, por ejemplo, a Martín Aquino, el Clinudo, y al Chueco Maciel. Y el Chueco Maciel, el último gran exponente, casi que a destiempo, pero con un perfil muy definido en relación a lo que es el bandido social, que es un bandido diferente. La diferencia entre un bandido social y un delincuente común está en su relación con la gente. Esto lo dijo un antropólogo argentino. El bandido social tiene una sensibilidad que lo coloca en el estandarte de los héroes populares, que difiere singularmente o diametralmente con lo que es la delincuencia al día de hoy, el delincuente común, la empresa del narcotráfico y del tráfico de armas, que tiene un aporte significativo
ahí por la década del 90, con una estructura que se empieza a armar y que tiene un exponente de alguna forma puntal, como es el caso de Vladimiro Montesinos, quien propuso desde el punto de vista empresarial la inseguridad como una opción industrial. Entonces, de alguna manera, lo que hemos pretendido a través de este libro es llamar la atención a la sociedad en su conjunto y también a las autoridades a que procuren encarar el tema de una forma bastante más profunda y no tan superficial, no en el vano comparativo de fenómenos que a veces se parecen pero que tienen origen y naturaleza diferente. Ese fue de alguna forma el resorte que nos impulsó a hacer este trabajo, ¿verdad? Me haces pensar, varias cosas con lo que me estás comentando. Una, cuando hablamos de violencia en Uruguay, una frase que se dice, o digamos que lo dicen los investigadores, los especialistas, es que si bien para nosotros por ejemplo fue un año violento, pasaron muchas cosas, Uruguay en percepción de la inseguridad ciudadana está primero en América Latina, pero en delitos cometidos, en asesinatos, también está entre los que tienen menos, está primero entre los menos. O sea, por un lado tenemos una mayor percepción de la inseguridad y por otro lado, a nivel de América Latina, seríamos el país donde ocurren menos asesinatos. Es caso muy parecido a Costa Rica, por ejemplo, y alguna región de Chile, quienes nos acostumbramos a vivir en una sociedad segura, en todos sus términos, en toda su dimensión. Nos sorprende el fenómeno y muchas veces, y esto lo han analizado algunos especialistas, es donde se puede percibir en forma más pura, en forma más destilada el fenómeno de la inseguridad. Lo que debe entenderse es que la inseguridad es una propuesta empresarial, responde a intereses exógenos, responde a una estrategia del primer mundo cuando de alguna forma percibió de que la inseguridad podría transformarse en una situación complicada y desestabilizadora de su propia sociedad, resolvió hacer una línea divisoria en el cual para allá hay que ser inseguro y para acá somos seguros. Hay un escritor brasileño que ha encarado muy bien el tema, incluso dice: la coca es el whisky, la marihuana es la cerveza, la pasta base constituye un fenómeno diferente. La pasta base, el crack, el paco y algunas otras químicas drogas químicas que están empezando a aparecer y que tal vez no tienen la difusión, pero sí la peligrosidad, constituyeron los residuos de una estrategia que hace un par de décadas estableció el primer mundo, que ante la eventualidad de combatir la industria del narcotráfico con fuerza, entendían que la rentabilidad de la empresa era tan poderosa que no existirían posibilidades a través de la mera represión, sino que debieran crearle un mercado interno en el tercer mundo que pudiese de alguna forma saciar las ventajas económicas que tenían estas empresas establecidas y que tenían como único objetivo el ingreso al primer mundo porque era el mercado seductor. Entonces ahí se abarata la producción, se logra droga mucho más barata y se genera, y esto científicamente preparado, impuesto y trasplantado al tercer mundo, de manera que pudiese saciar y compensar la pérdida de rentabilidad que podrían tener en la medida en que se aplicaran medidas serias en el primer mundo, como sucedió. En este momento la inseguridad y la delincuencia existen naturalmente en los centros de poder en los países desarrollados, pero no en características con la complejidad de un flagelo. Esto ha sido exportado. Están las malas saltuchas, o sea, las pandillas en Centroamérica, están las cuadrillas del narcotráfico en las favelas brasileñas, y de alguna manera están entrando y con mucha fuerza en países o en naciones o en culturas, como el caso de Costa Rica, como el caso de alguna región de Chile, como el caso de Uruguay, que en algún tiempo consideró que estábamos de alguna forma vacunados, inoculados contra este fenómeno. Esto es el aspecto esencial
que hemos intentado proponer a través de este trabajo, ¿verdad? De alguna forma, se me terminó el programa, pero no resisto de decirte la última pregunta. De alguna forma, la idea de delincuentes sociales ahora, en el 2012, es casi imposible que ocurra en Uruguay. Es casi imposible, o sea, el delincuente social fue un fenómeno de alguna forma que alcanzó el estandarte del heroísmo. Y esto conspira precisamente contra la óptica de la empresa que pretende justamente generar la inseguridad. Y la inseguridad se basa en la falta de parámetros, la falta de códigos, porque en la medida en que existan parámetros, códigos, reglas, por más que sean injustas, de alguna forma justifican algún camino de seguridad. Sí. No como pasó con el crimen de la pasiva, que un delincuente, en concreto el padre del muchacho que ocurrió eso, dijo, rompió todos los códigos, ¿no? Y que el padre estaba preso, pero decía que esas cosas como que no se hacen, digamos, ¿no? La falta de códigos constituye la esencia del negocio de la inseguridad. En el momento en que existan códigos, la inseguridad deja de existir, aunque la violencia permanezca. Pero el negocio del delito, del narcotráfico, del tráfico de armas, se asienta precisamente en la falta de código, porque ahí genera la inseguridad, que es el verdadero negocio, ¿verdad? Muy bien, Roberto Araujo, autor de Mal en Peor, Apuntes para una historia de la inseguridad. Es un libro editado por Artemisa, que está distribuido. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias a ustedes, y es un verdadero privilegio compartir estos momentos con ustedes. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar.